Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, qué privilegio y qué gusto estar con ustedes en su programa Mi alma tiene sed de Dios por Radio 760 y un programa de nuestra Iglesia de Cristo Elim Central. Así que nos sentimos agradecidos con el Señor por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir su palabra, de poder orar juntos por las diferentes necesidades y estar siempre en sintonía con el Señor. Mi nombre es Sergio Argueta y le agradecemos por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, o donde quiera que usted se encuentre, y poder acompañarnos y estudiar juntos la palabra del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Lo ponemos en tus manos. Bendícenos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos permita ser edificados juntamente con mis hermanos, y por las necesidades también que vamos a orar, Señor, sabiendo que tú ya las conoces desde antes que fueron escritas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues en esta ocasión queremos hablar acerca de el tema Jesús, la luz del mundo, y quiero que me acompañe a leer el primer capítulo del Evangelio de Juan. Desde el versículo 1 vamos a ir leyendo y con la ayuda del Señor explicando y conociendo esa gran verdad hoy día para nosotros. Dice la palabra del Señor: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí en esa primera parte, hermanos, vemos la obra maravillosa del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que como Dios Todopoderoso, ¿verdad?, ya existía, dice, el Verbo, y estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, vino a ejercer su ministerio, pero Él se despojó de eso que era y tomó forma de hombre, ¿verdad? Y siendo hombre, de siervo. Así que primero nos habla en este contexto quién era Él. Era el Señor que hizo todas las cosas y decidió, por amor a nosotros, por amor a su pueblo, tomar la forma de hombre y volver a ser la ofrenda que iba a ser presentada delante del Señor para expiar nuestro pecado. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es el motivo de todo lo que existe. Sin Él, dice, nada se hubiera hecho. En Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Porque Él es la vida de los hombres, y la vida de Cristo es la luz en los hombres. Vamos a ir explicando esto poco a poco. Dice aquí: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y así es, hermanos, toda luz alumbra en la oscuridad, en las tinieblas. Lo vemos en lo físico, ¿verdad? Estamos en un cuarto oscuro y encendemos un foco, pues podemos ver todos los espacios de esa habitación, todos los rincones, si hay desorden en un lado, si no. De igual manera, el Espíritu de Cristo
dice que es la luz de los hombres, porque en Él estaba la vida. ¿Y quién es el que da vida, hermanos, si no es Cristo Jesús, nuestro Señor? Entonces, dice que las tinieblas no lo comprendieron, no la comprendieron, sino que hubo rechazo, ¿verdad? Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y aquí ya pasa a otro contexto, donde después de explicar quién era nuestro Señor Jesucristo en el origen, dice, este vino como testigo para testificar de la luz. Mire cómo va haciendo la relación. Sabemos que está hablando de Cristo. Él va a dar testimonio de Cristo. Pero dice la luz, porque le revelaron que Jesús era la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Porque Juan había sido designado por el Señor un profeta, preparado, dice, para preparar, dice, el camino del Señor. Es decir, preparar los corazones con ese arrepentimiento, con esa autoridad, con ese poder con el que él hablaba, porque este hombre fue lleno del Espíritu Santo. De tal manera que en su mensaje dejaba una expectativa de Jesús, porque él decía, yo no soy la luz, pero tras mí viene uno, a quien no soy digno, inclinado, dice una versión, en desatarle la carrera de sus sandalias. Entonces, quiere decir que él estaba esperando que se manifestara, pero ya viene anunciando quién era él y quién era el que había de venir. Él dice, yo no soy la luz, yo solo soy una voz. Dice, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, dice, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y eso es lo que pasa, hermanos, que todos nosotros, por el pecado, por la naturaleza caída, heredada de Adán, hay tinieblas en nosotros. Y las tinieblas no dejan ver, ¿verdad? Que la carne, con sus obras, dice, no pueden entender las cosas de Dios. Pero si damos la voluntad al Señor en un arrepentimiento, que fue la experiencia que yo pasamos cuando nos convertimos al Señor, viene Cristo, que es la luz del mundo, y habita en nosotros. Y esa es la luz que viene a alumbrar las tinieblas de adentro. ¿Para qué? Para que venga el orden de Dios, así como cuando la creación fue hecha al principio. Dice que, dijo el Señor, fue la luz. Y la luz fue primero y separó, dice, la luz de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y todavía no había aparecido el sol ni las lumbreras, sino está hablando de la luz de Dios, ¿verdad? Que separa las tinieblas, que repliega las tinieblas. ¿Y qué vino después de eso? El orden. Ya vino... fue creado primero las lumbreras, la tierra, se separaron las aguas, luego las plantas, los animalitos y último el hombre. El orden que usted ya sabe, preparando todo para ese nuevo hombre que iba a habitarla, que era Adán. Entonces, aquí vemos que el Señor viene a establecer ese orden dentro de nuestro corazón. Nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios. Eso es andar en tinieblas, ¿verdad? Pero cuando vino la luz de Cristo, que es el Espíritu de Cristo, en nosotros nos dio vida. Y entonces nosotros entendemos ahora qué son las obras de las tinieblas, porque en ella hemos caminado. Pero al caminar ahora en la luz, vemos que ya nos dieron entendimiento y nuestros ojos espirituales pueden entender que nos conviene estar en la luz, porque va a alumbrar las tinieblas para que ya no reine sobre nosotros.
sino reine Cristo, que va poniendo en orden nuestra vida, nos va cambiando en esa nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces dice, existía la luz verdadera, que al venir al mundo, dice, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, ahorita ya está trayendo a Cristo al mundo. Sí, la luz. Aquí es el versículo 10. Y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció, sino que lo rechazó. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Está hablando de un pueblo, ¿verdad?, que es Israel, porque ahí vino primero el Señor a darse a conocer, a confirmar a través de la palabra todo lo que se decía de él y todo lo que fue cumplido en él. Y sin embargo, las tinieblas que rodeaban al pueblo, el que representado en el orgullo, en la religiosidad, en la hipocresía, tantas cosas, rechazaron la luz, rechazaron a Cristo, porque Cristo denunciaba sus obras que eran malas. ¿Pero con qué propósito, hermanos? Para que vinieran a Él. Entonces, dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, si ellos no lo recibieron, hermanos, ¿a quiénes se refieren? A nosotros, los gentiles, que no teníamos pacto, menospreciados, vil, dice, lo peor, escogió Dios, y dice, pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos. Hermanos, tenemos un derecho. Bendita revelación de Jesucristo, que vino en nuestra vida y nos abrió los ojos para ver la luz, para ver que nuestras obras eran malas. ¿Y qué provocó en nosotros? Arrepentimiento y un clamor de decirle al Señor, perdóname, Señor, y cámbiame, entra en mi vida, hazme de nuevo o hazme una nueva criatura. Hermano, se dio una operación tremenda en nosotros, que de otra forma no nos apartamos del mundo ni del dominio de las tinieblas, porque este es un reino gobernado por Satanás, dirigido por Satanás, que solo con el poder del Espíritu podemos salir, escuchando la voz de Cristo por medio del Espíritu Santo, trayéndonos al Padre, y el Padre llevándonos al Hijo para el arrepentimiento. Entonces vemos que nos dieron un derecho de llegar a ser hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le recibimos, ¿verdad? Creímos en su nombre, dice este versículo, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Qué tremendo, hermanos. Aquí habla de 4 nacimientos: nacer de la sangre, nacer de la carne y nacer de la voluntad del hombre, sino de Dios. No importa cómo naciste tú, cómo viniste a este mundo, probablemente fue por voluntad de hombre, ¿verdad? Tus padres se pusieron de acuerdo, hicieron todo en el orden y se casaron y naciste. O puede ser producto de una violación, que eso es la voluntad de la carne, ¿verdad? Un producto de un abuso, o solo una mamá que se quedó soltera o enviudó, pero naciste tú, nací yo. Y entonces, o voluntad nacieron de sangre, ¿verdad? Que es otro nacimiento. Pero lo importante es que ese nacimiento del que está hablando es un nacimiento sobrenatural de Dios,
Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino. Entonces, quiere decir de que no es con la mente que vamos a entender esto, sino es con el Espíritu. Decir, nace yo de nuevo, es que mi espíritu estaba muerto y le dieron vida. Y ahora soy, dice, una nueva criatura. Y la naturaleza de Cristo, que ahora mora en mí, me lleva a una vida de agradar al Señor y de sentirme incómodo, infeliz si peco, ¿verdad? No tiene que haber nadie afuera diciéndome: usted no haga esto, usted cuídese de esto. No, el mismo Espíritu de Cristo que ahora está en mí me guía, dice, al arrepentimiento y me muestra la bondad de Dios, me muestra la gracia de Dios. Por eso es que la obra del Espíritu Santo, que viene después de haber recibido a Cristo, nos va llevando, dice, de gloria en gloria. Nos va llevando en medio de desiertos, en medio de pruebas, en medio de alegrías, de lo que sea, hermano, pero nos va llevando a conocer al Señor y a agradarlo cada día, ¿verdad? Hasta alcanzar la estatura. Pero dice que entonces nacimos por la voluntad de Dios. Eso es lo hermoso, hermano. Nos abrieron la mente, se muestra Él, nos muestra nuestra condición y entonces le recibimos, porque aquí, así dice acá: y a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos. El Verbo se hizo carne, aquí ya lo dice más claro, Cristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque la gloria que Él tiene es una gloria única, hermano, es la gloria del Hijo, ¿sí? Ahí está hablando como unigénito. Ahora como primogénito, dice que Él es el primero entre muchos hermanos. Nos vamos a parecer a Él en el primogénito, pero no en el unigénito. Y en el unigénito dice que la gloria, dice gloria como del unigénito del Padre. Entonces, quiere decir de que ese Verbo que se hizo carne, que fue el que hizo todas las cosas, porque por Él fueron hechas, que es Dios, habitó entre nosotros, dice, estuvo aquí entre nosotros, hermano. Qué hermoso y qué lindo es, porque muchos solo vieron el hombre y vieron todo lo que sufrió y vieron que no se defendió y que como cordero mudo fue llevado al matadero y ahí entregó Él su vida, porque nadie se la quitó, Él la entregó, porque vino para hacer la voluntad del Padre. Y qué hermoso es de que dice que este Verbo hecho carne era lleno de gracia y de verdad. Así es el Señor, así es nuestro Cristo, hermano. Por eso cuando el apóstol Pablo se despedía en las cartas, decía que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es lleno de gracia, hermano, donde hoy día tenemos la oportunidad de aprovechar esa gracia para no ser los mismos, para cambiar, no solo para dejar de pecar, sino para ver todo lo que toda la gracia de Dios trae sobre nosotros, para ser la otra persona que Él quiere, ¿verdad? Entonces dice, Juan dio testimonio de Él y clamó. Ahora está hablando del Verbo que se hizo carne. Este era del que yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Qué hermoso, hermano, cuando empieza esa obra de Cristo nosotros, porque creemos en Él, recibimos de la plenitud. Dios no es escaso.
Decimos de la plenitud y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, dice, fueron hechas. Repito, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Quiere decir de que en Jesucristo nosotros vivimos el verdadero evangelio, vivimos la palabra de Dios para que sea en nosotros también engendrada y ser un testimonio. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, mire, ahí está hablando del unigénito, porque como Dios es unigénito, Dios Hijo. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y entonces, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. ¿Por qué les dijo eso? Porque el judío estaba en la expectativa de que apareciera el Mesías. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz. Era lo que hablábamos, que clama, del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno, a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Entonces, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y miren qué hermoso, porque ahí Juan le muestran quién es el Mesías. Al día siguiente, dice, vio Juan a Jesús que venía hacia él. Y no le dijo, hey, primo, porque eran primos, ¿verdad? Hey, ¿cómo estás? Y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, a él se lo revelaron, hermano. Si no lo hubiera visto como su primo. Como lo miraban los demás. Ah, él es el hijo de Juan, si vive aquí a la vuelta de nosotros. Pero cuando ven, él ve al Hijo de Dios, la revelación del Padre le viene a Juan y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía así, ¿verdad? Pero para que él fuera manifiesto a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, vuelve a decir, porque era una persona más entre todos, hermanos. Pero cuando surgió el tiempo de dar a conocer el Mesías, ahí se lo revelaron. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, mi hermano, qué tremendo cómo el Señor preparó todo para el inicio de su ministerio, dándole a este hombre la palabra, la revelación, la autoridad para dar a conocer el Cristo, porque Juan era muy respetado. Por eso le dijo el Señor a los fariseos, cuando le preguntaron, ¿y tú con qué autoridad haces esto?
Entonces Jesús le dijo, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Pero como sabía que no les convenía, porque si decían que era del cielo les iba a preguntar, entonces ¿por qué no creían? Si se la llevaban de religiosos, de escudriñadores de la palabra. Y si dijeran es de hombre, temían a la multitud, porque todos, dice, tenían a Juan como profeta. Entonces dijeron, no sabemos. Encima de eso, mintieron. Por eso el Señor les señalaba a ellos que estaban en tinieblas. Y eso no les gustó. Porque a nadie le gusta que le digan la verdad, hermano. Pero el Espíritu de gracia y el Espíritu de verdad es la luz. Era Cristo. Por eso dice que Él era la luz que alumbra a todo hombre. Y dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Por eso es que el que quiera vivir piamente, hermano, el Hijo de Dios, que nos llama hijos de luz, ¿por qué? Porque Cristo, que es la luz, habita en nosotros. Va a padecer persecución por el carnal o por el que anda en tinieblas, hermano. Pero si Dios le abre el entendimiento, va a oír la palabra. La va a entender, le van a dar entendimiento para la palabra, porque la va a oír, pero pronto no la va a entender, porque solo por el Espíritu la recibe. Y dice Juan 3, que está aquí adelantito, Juan 3:19, que les dice el Señor, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Por eso es que a veces uno le dice a la gente, hermano, y no lo acepta, mire hermano, conviértase, mire fulano, conviértase, entréguele su vida a Cristo, Cristo le ama, para que usted cambie su vida y tenga vida eterna. Hay mucha resistencia respecto al mensaje, ¿verdad? Pero el que es de Dios va a oír nuestras palabras, dijo el Señor. Entonces, ¿cuál es el pecado más grande del hombre? Rechazar la luz. No es que tome licor, que robe, que haga violencia, etc. Ese no es el pecado más grande. El pecado más grande es que, conociendo la luz, no la recibieron para salir de esas tinieblas, rechazar a Cristo. Ese es el pecado más grande que un hombre puede cometer. Entonces dice, Jesús les habló ya más claro a ellos en Juan 8:12 y le dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es la vida que da Cristo. Entonces, no lo había dicho antes, pero en ese versículo lo dice claramente, yo soy la luz. Juan dio testimonio de la luz, pero ya Él es el testimonio vivo. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no les sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Y así anda el mundo, hermano. En el temor, en el miedo, en la zozobra, en la incertidumbre, por lo que viene, y máxime con las noticias que se oye. Entonces dice que si uno sigue así, está andando en oscuridad y tropieza y no sabe a dónde va. Porque, hermano, si todo está oscuro, ¿a dónde va a ir uno? No sabe, no ve el camino. Pero cuando viene la luz de Cristo, uno dice, ya hacia dónde voy. Aunque esto se ponga color de hormiga, aunque haya adversidad, aunque haya escasez, pero yo sé a dónde voy. Si el Señor me llama, ¿quién me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni las tinieblas, ni la vida, ni la muerte, nada.
Entonces quiere decir, hermano, que tú tienes la luz. La luz de Cristo te alumbra. No apaguemos esa luz por medio de las tinieblas, sino dejemos, porque hay tinieblas de afuera y tinieblas de adentro. Dejemos que la luz de Cristo alumbre las tinieblas que tenemos adentro, para renunciar al oculto y vergonzoso, para no seguir en eso, hermano, sino que el camino sea llano para nosotros, o si es escabroso, pero si va la luz con nosotros, vamos a saber dónde caminar. Dice, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ese fue el llamado de Pablo, y lo dice en Hechos 26:18, cuando el Señor lo llama y le dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Mire qué glorioso es esto, hermano. Quiere decir de que ese es el mensaje que usted y yo oímos, y ese es el mensaje que debemos de llevar, porque ahora la luz de Cristo está en nosotros. ¿Para qué? Para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás. Dice, por la fe en mí, el perdón de pecados. Porque solo la fe en Jesucristo nos libra del dominio del pecado. Y dice la palabra, la noche está muy avanzada, dice Romanos 13:12. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermano, tenemos un llamado. ¿Quién con una luz se pierde? Pero si la luz se apaga. ¿Y cómo se puede apagar la luz? Hermano, volviendo a tomar nuestros antiguos pecados, dejando toda esta gracia que Dios nos ha dado para salir, hermano, y alcanzar el propósito de Dios en nosotros, en nuestra familia, con los que están con nosotros, hermano. Porque antes, dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Ahí está hablando del ser. Porque qué obra buena pues salía entre nosotros, antes de nosotros, hermano. Solo malas palabras, mentiras, no cumpliendo las cosas, ofreciendo por todos lados y no terminando nada, engañando y siendo engañados. Mire, todo eso éramos. Y así dice la palabra, y esto erais algunos de vosotros. La lista es enorme, hermano. Pero dice que ahora somos luz en el Señor. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Anden como hijos de luz. Porque la luz de Cristo, hermano, está alumbrando nuestra vida y quiere que tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, tu vida sea un testimonio de la luz de Cristo. Así que quiero terminar acá, hermanos, dejándote esa exhortación a que alumbres, porque una luz no se esconde debajo, sino tiene que ser en alto. Aunque haya adversidad, sabemos que las tinieblas no van a aceptar la luz solo así. Pero dice que tenemos armas de luz, las armas del Espíritu, para vencer potestades de las tinieblas, dice. Porque tenemos otros ojos. El que tiene la luz de Cristo tiene otros ojos para ver más allá de las circunstancias difíciles que cada uno de nosotros estemos atravesando. Así que, hermano, la luz que alumbra a todo hombre está en ti y está en mí. Así que damos gloria a Dios y gracias al Señor por ese entendimiento que ahora tenemos. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, como siempre hacemos los jueves cada 15, nos convenimos para orar por las diferentes necesidades que están en el pueblo del Señor. Y queremos en esta ocasión, como siempre lo hacemos, empezar por las necesidades de sanidad. Dice Mari Velázquez, tiene mucho dolor en su pierna izquierda. Luqui Alvarado, sanidad por su sistema nervioso y respiratorio. Elizabeth Morales pide por sanidad de Derek Morataya, se encuentra hospitalizado, lo operaron del apéndice y no le baja la fiebre. Jonathan también por sanidad, igual que Suelen López, Maritza Herrera, Dominga, María Rarte, un anónimo también, Henry López, María
Cushil, Jennifer Lenue, Luis Ernesto Sandoval, Luis parece neuropatía, Rogelio Sandoval, Dorcas Archila, Esperanza Santizo, Patricia Vázquez, Nilda Roberto y Modestia, familia Aguirre, Jason Domínguez, Noemí Inés Vázquez, Miriam Rivera. También tenemos a Edilson Guerra, Adán Castro, Clara Luz Iscoy, Sandra Estrada, Heidi Soto, Ingrid Ortiz, Heidi Gamarro, Nick Tello, Doris Bielman, Lilian Madrid, Adrián Iber, Brenda, Miguel Ángel, Gerardo Toc, Argentina, Eliana Mazul, Marta Larios. Bien, nos convenimos, mis hermanos, para orar por estas peticiones, las cuales sabemos el Señor ya escuchó y vio la necesidad que traías. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos con mis hermanos que están escuchando el programa, Señor, pidiendo por estas necesidades de salud, Señor, estos quebrantos de salud, Padre, que mis hermanos y hermanas presentan, Señor, y familias también, Padre. Sabemos, Señor, que las tinieblas, Padre, están también operando ahí, Señor, pero hoy los reprendemos en el nombre de Jesús, y que a la luz de Cristo, que es todo poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, traiga sanidad a estas vidas, Señor, sabiendo que tú pagaste por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Te pedimos tu misericordia, Señor, tu auxilio para estas familias, Padre, que sean fortalecidas también en su alma, en su espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, también pedimos por necesidades económicas, como el caso de un anónimo, y también Leudiel, Felisa Galvez, anónimo, Henry López, Jennifer Lenue, Karina Payeras, Ninet, Dorcas Archila, Patricia Vázquez, Nilda Roberto y Modestia, Jason Domínguez, Ana Soto y Fabiola Mazariegos. Sabemos, Señor, que hay necesidad económica, hay necesidad de trabajo, hay necesidad de negocios que vienen bajando, Señor, que tú hagas un milagro en cada uno de ellos, Padre, y abras las ventanas de los cielos, Señor, a mis hermanos. Sabemos que también la fe en ellos es probada también, Padre. Te pedimos, Señor, que salgan fortalecidos y con más fe en ti, Señor, sabiendo que sus vidas dependen de ti, Padre, y no de ellos mismos, sino que tú eres el que da la salud, la fuerza, la gracia, Señor, la prosperidad. Y te la suplicamos para mis hermanos, Señor, que tienen compromisos, tienen gastos, deudas. Sé propicio a ellos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. También hay familias que piden por salvación y liberación, como Mari Velázquez, Jonathan Godínez, José Luis Elías Pérez, Leudiel, David Antonio, anónimo, Noé García, Rogelio Sandoval, Karina Payeras, Ninet, Esperanza Santizo, Nilda, Roberto y Modestia, familia Patzán Pacul, también Luqui Chile, anónimo, Marta Larios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, revela a tu Hijo Jesucristo, Señor, en estas vidas, para salvación, Señor, para restauración, para un cambio de vida en ellos. Pon arrepentimiento en sus corazones, Señor, porque nadie viene a ti si no es convencido que necesita arrepentirse y un Salvador. Te pedimos, Señor, que los libres de todo lazo del diablo, Señor. Los reprendemos en el nombre de Jesús, de toda opresión del diablo, y puedan, Señor, ser libres y venir a ti, Señor, y ser luz, que la luz de Cristo alumbre sobre esas tinieblas para que los guíe al arrepentimiento, Señor, y ellos sean luz también para sus familias, Padre, en el nombre de Jesús.
También, Señor, hay necesidades de restauración personal, familiar, matrimonial, conflictos en los hogares. Te pedimos por Jonathan Godínez, Suelen López, Connie de Conde, un anónimo que también pide oración, Felisa Galvez, Fidelia Maldonado, María, un anónimo, Luis Ernesto Sandoval, Noé García, Karina Payeras, Ninet, Esperanza Santizo, Patricia Vázquez, Nilda Roberto y Modestia, familia Aguirre, Ana Soto, Ingrid Guerra, Edilson Guerra, Lourdes Salinas, Elizabeth Revolorio, Ingrid Ortiz, Samara Barrios, Julio Tecún, Bonifacio Méndez, Velvet Juárez, Marta Larios. Padre, te pedimos, Señor amado, por estas necesidades de restauración familiar, matrimonial, restauración entre padres e hijos. Si ha habido infidelidad en alguno, Señor, te pedimos que seas propicio y los hagas libre de esa atadura del diablo, de pecado, Señor, y restaures esas relaciones, Señor, primero contigo, Padre, que se vuelvan a ti, Señor, cada uno, y que traiga, Señor, sanidad en estas familias, Señor, para que juntos te busquen, juntos sean edificados, juntos sean levantados para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre. Señor, te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, la cual hizo todo por nosotros, Señor. Y que nosotros podamos ver esas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que caminemos en ellas. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi